Ahí estamos. Ahí estamos ya en vivo. Órale. Y voy a compartirlo en mi perfil. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Ya? Bien, Gerson, ¿Listo? gracias, qué gusto saludarte. ¿Estamos listos? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a quienes ya se empiezan a conectar. Eh, es como, yo creo que es la charla en la que estoy menos nervioso porque creo que a lo largo de nuestra amistad hemos tenido muchas charlas sobre música. De hecho, siempre te he considerado como un gran guía espiritual de la música. Ah, gracias, Entonces, Gerson. entonces buenísimo. Pues hago una muy breve presentación tuya. Pues Alejandro es comunicador, es publicista, es conductor y productor de un programa, de uno de los muy pocos programas especializados en rock en Guatemala, que se llama Frecuencia Clandestina. Yo agregaría que también es gestor cultural. Desde Frecuencia Clandestina ha organizado grandes eventos. De hecho, el último que se vio suspendido por la pandemia, que fue el concierto de Malón, esta gran banda argentina que iba a visitar por segunda ocasión Guatemala. Y bueno, y de aquí en adelante, todo lo que vos puedas compartirnos, Alejandro, es oro puro en cuanto a música. Así que Gracias, bienvenido, muchas Gerson. gracias. Y gracias. Y bueno, lo primero, pues preguntarte cómo te ha tratado la pandemia, cómo la has tratado vos a ella también. Bueno, son circunstancias extraordinarias. Es un poco complicado, pues, al saber que la situación es difícil para muchas personas. Eh, Incluso, pues, en el lugar donde yo laboro, que es Diario La Hora, pues un compañero está en este momento, pues, Sí. siguiendo observaciones médicas. Pues, de corazón, pues, también esperamos lo mejor para él. Afortunadamente, pues, para muchos más todavía no hemos tenido que llegar a esto. Esperamos no hacerlo y son tiempos de adaptarse, son situaciones inusitadas, situaciones pues, distintas a lo que regularmente hemos hecho, cambiar la rutina, cambiar las disposiciones comunes, pues tal vez dentro de lo que más me ha causado pues eh, extrañeza dentro de la rutina, pues ha sido probablemente no estar transmitiendo el programa junto a mis camaradas los viernes. Ujú. Ya pues hace un poco más de 2 meses, ¿no? Desde que se anunció el primer caso positivo en el país. Esto ha implicado muchas cosas, justo como vos lo decías, ya estábamos prácticamente con todo listo para poder traer a esta interesantísima banda argentina Malón y pues al momento todo quedó en suspenso. Es complicado, eso es lo que te digo, pues, ha cambiado y ha trastornado, creo que en en muchos aspectos la vida de varias personas, ¿no? Sin duda, Alexia. Sí, bueno, y yendo ya más como a la materia de la charla, precisamente esto, pues como decís, ha generado muchos cambios. Una de las cosas que yo empecé a ver, digamos, cuando el encierro empezaba
a hacer, digamos, cada vez más real, sobre todo en Guatemala, es que había una reivindicación que me pareció muy interesante, muy digna y muy profunda sobre precisamente sobre el arte. Alguien incluso decía, ya nos dimos cuenta que podemos vivir sin restaurantes, podemos vivir sin, incluso sin, no sé, por decir alguna cosa de consumo, sin los juegos de las atracciones, pero digamos, ahora se ha vuelto indispensable un libro, una buena película y por supuesto la música. ¿Qué importancia, vos que tenés una experiencia larguísima en cuanto a apreciación musical, que es una cosa muy importante y que no, que pareciera como algo que, ay, sí, aprecia la música y ya, pero es algo muy profundo. ¿Qué importancia ves vos que tiene la música precisamente en esta situación tan irregular de encierro? Pues la música, pues para mí, iniciando con que tiene que ver en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos cotidianos, eh, pues sabrá la gente que está cercana a mí que cualquier cosa siempre me recuerda alguna canción, alguna melodía, y siempre es como que algo muy, muy recurrente. eh, ah, y tener el nombre o un pedazo de la letra de alguna canción, de algún tema, porque realmente la música es la vida misma, la música está en cada aspecto, en cada situación, en cada arista que nos encontramos en la vida, en cada vuelta de la esquina hay un tema pues apropiado o inesperado incluso. Pues dentro de esta situación, pues eh, siento yo que hay pues, un elemento sanador en la música y en el arte en general que debemos poder eh, atesorarlo, apreciarlo, podemos eh, utilizarlo en estas circunstancias difíciles, en estas circunstancias complicadas. Eh, un buen tema musical o una buena lectura, sin duda, pues confortará el corazón, el alma de una persona y nos dará pues nuevos hábitos para seguir adelante. Creo que esto es increíblemente importante. Entonces, yo creo que ese es el punto, Gerson, poder descubrir esta trascendencia que tiene la música dentro de la vida cotidiana, poder apreciarla, vivirla. Muchas veces hay muchos elementos en la vida que nos distraen, pues, que nos sacan del tedio, del aburrimiento, salir, ir a ver a familiares, amigos, convivir en otras circunstancias, pero yo creo que dentro de las limitaciones que nos marca o que nos requiere, pues la situación que atravesamos, pues a veces nos deja solo con nosotros mismos o con la gente cercana y a veces la gente no sabe qué hacer, se siente abandonada, la gente se siente como que sin rumbo, sin horizonte a dónde ir, aburrida, consumida por el tedio. Y pues sin duda la música pues, será un elemento extraordinario para poder confortarnos, para descubrir nuevos mundos, para poder tener nuevas experiencias. Sin duda, Alexio. También te quiero preguntar, yo suelo hablar pues con la idea de simplificarlo todo, ¿no? Siempre el ser humano cometiendo esa vanidad de simplificarlo todo, pues suelo hablar de que hay dos tipos pues de escuchas, ¿no? De consumidores de música. Eh, y por supuesto que habrá muchos más, pero bueno, yo lo simplifico así. Están los que, digamos, se detienen muchísimo en una canción, por ejemplo, y le dan muchas vueltas y, digamos, es como, yo por ejemplo, me identifico mucho con ese tipo de melómano, ¿verdad? Alguien que explora muchísimo sobre esa especificidad de la canción hasta encontrar algo esencial y por el otro lado, digamos, prácticamente la antítesis es
aquella gente que escucha un disco, digamos, en un día y quiere escuchar más y más discos y discos, digamos, hasta el cansancio. ¿Qué tipo de melómano sos vos? Y bueno, ¿y qué pensás de estas dos miradas, no? Bastante simplistas, pero... Creo que sintetiza de buena manera, por lo menos las cuestiones más comunes o más generales. Pues yo depende cómo amanezca. Hay, hay días que Claro. pues siento que es como una hoja en blanco y pues me apetece escuchar algo que no haya oído, explorar, buscar otras cosas. Y pues en el hallazgo, que sería siempre un descubrimiento extraordinario de algo con lo que me identifique, algo que encienda algo en mí y pues sin duda no podría dejarlo ir solo así. Pues sin duda sería cuestión de ir reiterando y me pasa con discos y me pasa a veces con un tema y entonces encuentro una canción, ya sea que sea nueva o incluso que no la había escuchado en mucho tiempo y tiene algo extraordinario que es necesario reiterar, que es necesario volver a explorar, redescubrir, paladear despacio. Entonces, yo creo que pues la música, pues teniendo ese elemento eh, sensitivo, ese elemento eh, tan del corazón, tan emotivo, pues sin duda también ahí la música nos recuerda situaciones, nos recuerda momentos, cosas, pues ese es otro tipo de vínculo. Y entonces a veces se recuerda una canción y se escucha y no es únicamente pues la composición o el solo de guitarra, sino que es todo el cúmulo de experiencias que uno vive por medio de la percepción del cuerpo, ¿no? Claro. Claro, y bueno, también un ejercicio muy lindo, muy potente también, que es el ejercicio de la especulación. Pues comentarte, hace muy poco veía, por ejemplo, que habían subido, creo que fue a finales del año pasado, un disco, perdón, un concierto de Helloween, que es una banda, digamos que, bueno, a mí en lo particular me sigue gustando un montón y me recuerda muchísimo a vos también, porque vos me la presentaste. Y bueno, y yo, digamos, yo veía el concierto o sea, estaba trabajando y viéndolo y era una cosa alucinante porque yo tuve la oportunidad de ver a Helloween, o sea, con esa conformación de 2 vocalistas, 3 guitarristas y una cosa, digamos, como es la fusión de las 2 etapas más importantes de la banda. Y tuve la oportunidad de verlos en Madrid hace 2 años más o menos. Y fue para mí, o sea, estar ahí frente a ellos, o sea, en ese contexto fue impresionantísimo. Y bueno, volver a revivirlo, pues lo fue también aún a través del video. ¿Cómo digamos, haciendo este ejercicio que te decía de la especulación, cómo crees que sea el futuro de la industria, digamos, de los conciertos, estos festivales gigantescos, ¿no? El Wacken, Vive Latino, etcétera. ¿Cómo crees que sea, tomando en cuenta que la gente, digamos, los científicos están hablando de que el distanciamiento social tiene que prolongarse mucho más tiempo, el uso de mascarillas todavía tiene que seguir? ¿Cómo ves vos el futuro? Digamos, ¿cómo te imaginas un concierto en el futuro? Esto sí es algo que no me lo había planteado, por cierto, pero, o sea, hemos visto algunas cuestiones, pues yo en las redes sociales, hace algunas semanas, tal vez vos viste la imagen donde hay un concierto de todos, tal vez ni siquiera es el contexto en el que estamos, pero surgen estas imágenes de alguna parte y hay un concierto donde todos están como en unas burbujas plásticas y Sí. bueno, no sé, es un poco extraño. Algo que tiene pues la música en directo
es esa vibra que no es, que trasciende, mejor dicho, entre el artista y la persona que escucha para volverse pues un evento pues mucho más integral donde tiene que ver también la interacción con las demás personas, o incluso con las personas tal vez que asistís al concierto, esta comunión que no va únicamente en 2 vías entre el músico y una persona, sino que se extiende para tener una experiencia mucho más amplia, ¿no? Entonces, es difícil, siento yo, pues mermar un tanto este elemento también de la experiencia, el concierto más allá de la música, sino de la experiencia que vivís, de ir, de llegar al Exacto. concierto, de compartir esa emoción Ujú. con más personas, que sin duda es un elemento también que es muy importante, porque todas las personas que se encuentran ahí, o sea, tienen algo en común con vos, tienen algo que están compartiendo que está en el ambiente, ¿no? Bueno, esto lo digo desde mi perspectiva, claro, no es nada ni No, científico pero ni nada, estamos sí, hablando de cuestiones más coincidimos. que se sienten, ¿no? Ujú. Y entonces, como que que se pues irrumpiera, pues alejando este elemento de comunión, este elemento social, al final de cuentas, como seres gregarios, yo creo que pues es algo pues innato en la manera de socializar del ser humano también, ¿no? De sentirte identificado con otras personas, de sentir esa pertenencia también, ¿no? Entonces, pues, no sé si vamos a tener que usar todos trajes plásticos, tal vez no como esas burbujas, pero pues, se me ocurre que sería tal vez lo más viable, o sea, utilizar un traje como que fuera, no sé, un impermeable y pues seguir utilizando la mascarilla, que sin duda esto nos va a seguir acompañando por un tiempo que pues, al momento pues, no podemos determinar cuánto va a ser. Yo creo que esas serían las medidas más inmediatas porque no creo que pueda cesar la música, que dejen de hacerse conciertos de aquí a unos 5 o 6 años, no sé cuánto podría ser, pero pues, de forma inmediata tal vez es como yo lo veo, o sea, reanudar las actividades, no de manera inmediata, obviamente, pues, no estoy diciendo que ahorita tiene que hacerse así, sino que viéndolo a un mediano plazo, ¿no? Que ya cuando la situación esté un poco más asentada, más regular, ¿no? Pues la individualización de la protección, eh, porque pues de otra manera pues no lo vislumbro realmente vos. Sí, claro, era únicamente como para hacer ese ejercicio, ¿no? De ver un poco hacia el futuro. La imaginación es una herramienta muy poderosa. Y bueno, como decías precisamente, Alejandro, eh, ahorita voy a leer lo mejor lo leo de una vez. Nos escribe Elida desde Alemania y dice: hola chicos, en Alemania están haciendo conciertos en estacionamientos y solo permiten la participación de las personas si permanecen dentro de sus vehículos. Esa es gracias Elida, esa es una modalidad, esa podría ser una modalidad, digamos, ya se está haciendo un poco para el cine también, ¿no? La vuelta a los autocinemas. Claro, eh, Sí, esa podría ser una forma, pero se pierde, digamos, eso es lo que yo planteo, ¿verdad? Se pierde un poco el tema de lo que decías, ¿no? Del contacto humano, de la emoción de poder estar con alguien más que quizá no conoces y darle un abrazo porque ambos, sin conocerse, aman la canción que están escuchando. Es algo que definitivamente los filósofos van a tener mucho trabajo para poder dibujar. Y bueno, la sin siguiente duda. pregunta. ¿Quieres agregar algo sobre lo que decía Elida? No, no, sí, creo que también he visto alguna imagen por el estilo y cabal como un autocinema, ¿no? Pero pues de alguna manera Autoconcierto. también es estar como en una burbuja, ¿no? Bueno, Sí, es una metálica. forma también, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, a ver cómo, esa es una gran duda que yo tengo, a ver cómo se resuelve, porque sin duda, digamos, de las industrias que van a volver en algún momento a la normalidad, la última va a ser la del espectáculo. Entonces, es súper complejo el tema. Pero bueno, en tu respuesta última hablabas de la necesidad de seguir haciendo música y porque también es una cuestión humana, ¿no? Eh, y últimamente han abundado muchísimo, por ejemplo, sesiones, no sé, desde una persona está en un lugar, hace poco, por ejemplo, Bohemia hizo algo parecido, digamos, por citar un ejemplo de aquí, pero digamos a nivel mundial hay muchísimos. Y digamos, esta distancia que hay, ¿no? Que el bajista está pues en su casa, aunque sea en la misma cuadra o en el mismo edificio, pero no está ahí en presente al lado, ¿no? Para sentir esa energía. ¿Crees que haya algún cambio, digamos, si la música se empieza a producir masivamente de esta manera, de esta nueva manera? ¿Crees que haya un cambio en la esencia de la música? Pues no, en la esencia tal vez no, en el fondo tal vez no, o por lo menos yo como lo visualizo, no tanto así que cambie la esencia. Cambiarán las formas, pero al final de cuentas, eh, pues hacer música, aunque cada quien esté pues en un lugar distante del otro compañero de banda, eh, pues es solo una manera de vencer esas barreras, ¿no? Es tanta la necesidad, es tan necesario el elemento creador que yo creo que lo que busca es pues tratar de trascender de eso, ¿no? Tratar de lograr a como dé lugar poder seguir haciendo arte, poder seguir expresando el alma. O sea, es, tal vez no es lo ideal sin duda será pues ese contacto en el ensayo y pues esa broma que de alguna manera pues tal vez no sea de la misma manera haciendo por un medio digital, pero al final de cuentas es como arreglártelas, ¿no? Es sobreponerte y seguir avante con esto, porque esto no puede parar y esto te aseguro que no va a parar vos. Pero Claro. el impulso inicial es el mismo, ¿no? Yo lo siento así, o sea, el germen generador, creador del arte, pues necesita imponerse ante todo, ¿no? Sin duda, y ojalá sea así. Eh, para ir terminando esta primera parte, esta entrevista es particular porque vamos a hablar durante la primera mitad, estamos hablando durante la primera mitad y en la siguiente mitad Alejandro nos va a compartir pues una especie de top 10 de discos que a él, digamos, que él considera importantes en la cuarentena. Así que para ir terminando esta primera parte, eh, Alejandro, eh, ¿cómo, ¿cómo complementa a alguien como vos, es, digamos, el tema de la música? Porque, digamos, yo, por ejemplo, leo periódicos por mi trabajo, pero siento que no podría solo leer periódicos, también necesito leer libros, por ejemplo. Entonces, que es otro formato. Además de música, ¿qué otra, digamos, con qué más alimentas el espíritu? Porque no solo de música vive el hombre. ¿Cómo le haces? ¿Qué nos recomendás también? Bueno, pues tal vez para mí uno de los elementos principales de mi vida cotidiana pues, es la música y pues casi es sin querer en algún momento de mi vida, eh, pues se apoderó casi de todo, ¿no? Y entonces, pues tal vez el elemento primordial pues, siempre es la música en sí, pero pues posteriormente ha sido una transición natural
natural, que tampoco me he dado cuenta cómo ha sucedido, de pues leer sobre esto, que pues, de alguna manera me apasiona, ¿no? Pues veo muchos documentales de música en general y de rock y de metal en particular. Me encanta esto, me encanta y porque siento que descubro muchas cosas y pues también leer pues los libros que pueda tener a mi alcance, que lamentablemente acá en el país pues es muy difícil y es muy limitado lo que puede encontrarse, sobre todo en cuanto a rock. Pues tengo algunos libros que pues, de alguna manera he podido ir pues colectando gracias a amigos, a mi esposa que me trajo unos de España la última vez. Hace poco Mario Castañeda me trajo un libro de Argentina, algo que yo traje de Colombia. Ha sido cuestiones así como que ir captando poco a poco, pues me parece apasionante el hecho que en Latinoamérica o en Iberoamérica en general, pues pueda escribirse sobre el rock, pueda escribirse sobre el metal. Me parece que es algo que es culturalmente muy amplio, muy amplio y muy enriquecedor y que pues vemos libros en lengua inglesa que son muy especializados, vemos muchas cosas, pero pues en toda esta parte de Latinoamérica, pues no hay tanta producción, lamentablemente, y pues localmente, incluso acá en el país, pues es muy poco y pues en lo personal desearía que hubiera más, que quedara de alguna manera registrado lo que sucede acá, porque es una cultura muy particular, muy interesante, como para que se diluya solo en recuerdos nostálgicos, ¿no? Que, ay, sí, antes era bien bonito vos, yo te cuento que era muy chilero todo, pero muy poco en realidad, ¿me entiendes? La Sí. nostalgia tiene ese elemento de sublimar la realidad hasta, pues, llegar a situaciones muy poco fidedignas, ¿no? Bueno, pero perdón, divago mucho, pero No, no, regresando al para tema, nada. pues antes me gustaba tratar de conseguir revistas, pues prácticamente las revistas, como vos sabrás, pues prácticamente han Mm, desaparecido, por lo menos en papel, es parte del proceso evolutivo en el que vamos, nos guste o no. A mí el papel me parece fascinante, pues, me encanta todo, la cuestión impresa, yo trabajo pues cuestión impresa también, eh, pero pues igual, ¿no? Leer revistas electrónicas de música, eh, ver documentales, leer lo que pues por ahí tenga a mi alcance. Yo creo que de esa manera es que voy enriqueciéndose esta ansiedad, ¿no? De pues saborear un poco más la música, pues películas también, ¿no? Me encantan las películas, el cine es otra de mis pasiones. No lo digo como un experto cinéfilo o crítico, porque no, más bien como espectador, igual que en la música, pues me considero no un experto, no nada de esas cuestiones pretenciosas, sino como alguien que pues, le interesa, ¿no? Que lo disfruta sobre todo, ¿no? excelente. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues yo te robo un minuto nada más para, para recomendarle a la gente, digamos, que quiere leer pues literatura vinculada a la música. Hay dos libros buenísimos, que al menos a mí me encantan. A mí me fascina un escritor mexicano que se llama Juan Villoro y tiene un libro impresionante con no recuerdo, ahorita creo que son 19 cuentos sobre música. Es un libro que es muy cortito eh, y digamos que también retrata un montón la cultura mexicana que se llama Tiempo Transcurrido. Incluso hay una edición muy interesante donde el libro viene con un disco
en el que Villoro lee sus cuentos y está acompañado de una banda conformada por integrantes de otras bandas buenísimas mexicanas, y tiene también él una novela, habrá muchísimos más y vos podrás hablar de otros, pero también hay una novela que es muy musical que se llama Recife, que también la recomiendo. Y bueno, pasamos entonces, Alex, a lo otro. Solo comentarles que Alejandro hizo esta especie que es esta lista de discos, es un top 10. No sé, vos lo aclararás si tiene referencia a los que te gustan más o no sé, o los menos, no sé. Pero yo voy a ir, mientras Alejandro nos va contando un poco por qué le gusta, por qué lo eligió, posteando el link como del enlace hacia la plataforma Spotify para que puedan escucharlo ahí. Y bueno, el micrófono es todo tuyo, Alejandro, muchas gracias, y capaz que te interrumpo para un par de comentarios nada más, pero ahorita ya sos vos y nada más. La cosa sería, pues, que sea más interactiva. Voy a tratar de ser breve, cosa que me cuesta demasiado. Lo siento. No. Bueno, realmente son 10 discos o 10 sugerencias para escuchar. No lo considero como un top o algo así de 10 cosas que me podrían gustar más o menos, sino que 10 discos que me parece que son interesantes para compartir y que creo que valdría la pena que si alguien no lo ha hecho, pues para que se atreva a escucharlos, porque para mí tienen muchas cosas y pues yo creo que al final de cuentas, pues también lo bonito del arte y de la música es poder compartir, ¿no? Poder, si a mí, pues por alguna razón me gustó, causó algo grato en mí, o algo pues que me parece que valga la pena compartir, pues poder hacer este vínculo, ¿no? No va en ningún ranking, ningún orden, es aleatorio completamente, pues, híjola, para poder llegar a este listado, hice pues una tira así de cosas, un montón, y tuve que ir depurando y depurando y depurando y depurando discos que incluso yo considero de mis favoritos, porque me pareció más interesante poder hacer estas sugerencias. Quisiera partir con una de mis bandas favoritas, que es Queensryche. Esta banda es de Seattle, Washington, que inicia en el 81. Pues al inicio ellos parten como mucha influencia del heavy metal, que en ese tiempo se estaba haciendo con todo eso de la New Wave o British Heavy Metal. Bandas como Saxon, como Iron Maiden, pues fueron influencia, pues tal vez en su sonido primigenio, pero pues ellos traen una pasión por el rock progresivo y vamos a hablar del disco Operation Mindcrime, que es una verdadera joya, pues según los críticos está a la altura de otros discos también conceptuales, como pues The Wall, por ejemplo, ¿no? Por poner alguna referencia. Recordemos que pues desde tal vez la segunda parte de los años 60 se empiezan a trabajar estos discos conceptuales, pero que cuentan una historia de esta clase de ópera rock que te cuentan una historia con un inicio, pues un desarrollo, un nudo y un desenlace, ¿no? Pues probablemente desde bandas inglesas como The Pretty Things pues The Kinks con Arthur del 69. En ese mismo año también salió Tommy de The Who, que es todo un hito de estos álbumes conceptuales. En los 70 probablemente es cuando se desarrolla más este tipo de discos y sobre todo pues en bandas progresivas, ¿no? Bandas como Jethro Tull con Think as a Brick del 72, Dark Side of the Moon, que pues ya es del 73, Rush 2112 del 76,
y tal vez terminando esta década en el 79 con The Wall de Pink Floyd, pero en los 80 ya sufre como que pues un poco declive, ya va pues quedándose un poco The Final Cut del 83 con Pink Floyd, o Kilroy Was Here de Styx, ¿no? Pero ahí ya vemos el final de la oleada. Pero entonces ya en los 80 vienen bandas progresivas también, que ya tienen esta influencia del heavy metal, como Crimson Glory, o como Fate's Warning, o como los mismos Queen Rage, que pues, nos comentan sobre un individuo que se ve de repente involucrado por sus adicciones en una organización secreta para pues procurar un asesinato, y es sobre el drama, el dilema, mejor dicho, moral de esta persona para lograr su cometido, y se ve inmiscuido en varias situaciones que lo cuestionan, incluso pues el amor hacia una mujer, y pues les dejo como tarea para que lo investiguen, pues porque es una historia que es muy, muy paladeable. Creo que vale la pena mucho el trabajo de las letras de Geoff Tate, que es el vocalista también, y pues ese sonido inigualable de la guitarra de Chris DeGarmo. Esto tal vez sería el primer disco. Voy a tratar de no extenderme mucho, perdón, se me va la onda. Buenísimo. Ya Bueno, está. Ajá. eso, Operation Mindcrime de Queen Rage, la banda de rock o la banda de metal inteligente, le decían, y pues yo creo que era un apelativo pues bastante acertado. Y posteriormente, pues tal vez según la segunda sugerencia, es otra banda progresiva, pero tal vez un poco más contemporánea. Ellos empezaron en Nueva York, sí, en 1994. Estamos hablando de Symphony X, que pues yo sé que también te gusta a vos bastante. Es una gran banda, ¿no? Buenísimo. De hecho, ese disco creo que es mi segundo álbum favorito, después del número 5 o quinto, no sé cómo lo llamarán ellos, pero es brutal, me parece brutal ese álbum. Sí, es The Odyssey, la Odisea, pues que de por sí tiene temas muy, muy buenos, muy interesantes. Inferno, The Turning, Awakenings, pero sobre todo yo quisiera llamar la atención sobre este tema que es un poco más de 24 minutos, que es la misma Odisea, sí, que es un tema excelso, inconmensurable, épico, justamente sí. como este poema de Homero, ¿no? Es algo extraordinario. Pues en lo personal le tengo mucho, mucho cariño a todo el rollo de la mitología griega, y pues esto que es un legado a la humanidad, ¿no? De los griegos, pues es sobre lo que sucede con Ulises, u Odiseo, como quieran llamarle, en su regreso de la guerra de Troya hacia su isla, su tierra Ítaca, y todas las vicisitudes que encuentra. Yo creo que pues muchas y muchos de ustedes pues conocerán la historia. Para mí es probablemente mi historia favorita y mi personaje favorito también, porque Ulises es un tipo común y corriente, no es un semidios, no tiene ninguna aptitud extraordinaria, y realmente su mejor arma es la inteligencia. En la Ilíada de Homero, pues nos comentan a grandes rasgos sobre el sitio nos comentan de los últimos días del sitio de Troya, pero pues hay algunas referencias sobre el caballo de Troya, por ejemplo, que en la Eneida, posteriormente de Virgilio, pues tal nos lo cuentan un poquito más a profundidad, y nos habla de que la idea, por ejemplo, del caballo de Troya es justamente de Ulises, ¿no? Que era un tipo muy, muy inteligente. Entonces, Michael Romeo y compañía, en este tema de Symphony X, van relatándonos en diferentes suites
esta historia y lo hacen de una manera magistral. El sonido es como escuchar una buena banda sonora de una película, es orquestal cinemático impresionante y el desarrollo es muy bueno. Nos cuentan todas las etapas del viaje, lo de las sirenas, la estancia en la corte de Circe, hasta el regreso y el triunfo de Odiseo en Ítaca sobre los que querían quitarle su trono, ¿no? Ya me volví a extender, perdón, lo siento. Bueno, este es el tema número 2. Este lo voy a hacer más breve porque no quiero tampoco abusar. Un clásico muy, muy interesante. Es una banda que a mí en lo personal me gusta mucho, creo que como casi todo el mundo. Es Creedence Clearwater Revival. Es una banda muy interesante para mí. Ellos, pues, a pesar de que son de una localidad de California que se llama El Cerrito, la mayoría de temas nos hablan de otros parajes estadounidenses, sobre todo del área del Bayou, de Luisiana, y de todas estas poblaciones donde hubo mucha población afrodescendiente que fue esclavizada, y de estas costumbres también, a pesar de que John Fogerty pues no vivía ahí. Él hace un ejercicio de composición muy interesante y nos relata situaciones que aunque él no vivió, pues pareciese que él hubiera estado inmiscuido en todo esto desde un barco de paletas, de esos que podemos ver, por ejemplo, o podemos leer en los relatos de Mark Twain, por ejemplo, ¿no? Que es Proud Mary, pues hasta Born in the Bayou y todo este tipo de cuestiones tienen también que ver con la espiritualidad de los afrodescendientes. Y pues es un disco interesante, se llama Cosmos Factory y es de 1967. Pues aquí tiene un montón de temas muy, muy conocidos como Traveling Band, que pues en lo personal es uno de mis temas favoritos de Creedence, que también sacaría un cover, Rata Blanca, por cierto, Entre el cielo y el infierno. Looking Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, Who'll Stop the Rain, un montón de temas súper conocidos, súper clásicos. Tal vez lo que yo pues remarcaría es algo que observaba en un post hace algún tiempo sobre la composición de John Fogerty, sin tanta cuestión rimbombante, logra hacer temas que son trascendentales. La banda realmente no tuvo tanto tiempo de duración, pero los temas de Creedence, siendo sencillos al hueso, pues al día de hoy siguen sonando y siguen sonando muy bien. Bueno, ya fue menos, ¿no? Vamos bien, Alexio. Bueno, voy rapidísimo. La tercera recomendación sería Temple of the Dog, de Temple of the Dog. Siento especial predilección también por la composición y la forma de cantar de Chris Cornell, del ya desaparecido Chris Cornell. Pues en este disco de 1991, pues es un tributo a su querido amigo Andrew Wood, vocalista de la banda Mother Love Bone, que pues lamentablemente falleció. Y pues son composiciones tristes, intensas, muy interesantes, que pues a mí me recuerdan mucho probablemente a estas raíces del blues, a este lamento de la persona, a esta manera de tratar de expresar estas situaciones difíciles. Y algo interesante pues es que en este disco colabora tanto gente de lo que sería Pearl Jam, por ejemplo Eddie Vedder, en Hunger Strike hay un dúo ahí de voces muy muy bueno entre Chris Cornell y Eddie Vedder, y pues
También en la grabación participaron Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament, todos de Pearl Jam, y también Matt Cameron, que pues estaría en Soundgarden, y posteriormente también estaría en Pearl Jam. Pues hasta en la última etapa estaba en las dos bandas antes de la partida de Chris Cornell. Y muy bueno el disco. Grandes temas intensos. De ahí, pues, seguiría con Fleetwood Mac. Sería otro disco que para mí es súper interesante de escuchar. Es Rumors de 1977. Es un disco extraordinario, probablemente con la segunda formación más exitosa de la banda. Recordemos que pues mucha gente conoce mucho más esta formación probablemente de Fleetwood Mac, porque en el disco anterior a pues ya se habían unido a la banda Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Pero pues ellos ya tenían una carrera consolidada en Inglaterra y pues ya habían tenido bastantes éxitos, incluso Black Magic Woman, que mucha gente la conoce como un tema de Santana, pues realmente de manera original pues, fue interpretada por ellos, fue un hit. Pero pues este disco es precioso, es extraordinario, tiene temas muy buenos, como Go Your Own Way, Songbird, Dreams, You Make Love in Phone. Todo el disco completo se disfruta, es extraordinario. Pues creo que había toda una conjunción de músicos extraordinaria, todos muy talentosos, todos muy buenos compositores, todos muy buenos cantantes. Y que hace este disco pues una delicia al oído. Pues estuvo también muy relacionado las historias de este Rumors con lo que estaban viviendo los propios integrantes de la banda en ese momento, y pues queda plasmado como en una cápsula de tiempo en las letras del disco Rumors. Y pues yo creo que si se ven videos grabados en directo de ese tiempo, se siente incluso esa vibra de las canciones, de lo que estaba diciendo uno al otro músico en el escenario. Es algo fantástico. Bueno, sigo, perdón. Genial ese dato. Sí. Seguiría con Rubén Blades y 6 del Solar, Buscando América. Es una maravilla de disco. Rubén Blades es sin duda uno de los compositores más geniales que ha dado Latinoamérica. A mí en lo personal me encanta. Pues Rubén Blades ya es panameño y ya venía de tener pues mucho reconocimiento, sobre todo por su trabajo con Fania All Star, que fue un supergrupo de salsa que se fundó en Nueva York, con muchísima gente que haría cosas extraordinarias, como Héctor Lavoe. Y de ahí, pues él se queda trabajando con Willy Colón, haciendo muy buenas composiciones, muy buenos discos. Esto ya, pues, es en 1984. Ya acá fusiona elementos, no solo de la salsa, sino que también hay elementos que enriquece toques de jazz. Y pues para culminar con este elemento que es para mí el principal, que es las letras. Rubén Blades es un gran letrista. Por ejemplo, aquí viene en temas grandes, ¿no? Como Desapariciones, que pues mucha gente tal vez lo recuerda de la versión de los Fabulosos Cadillacs, de aquel disco El León de 1992, que es muy, muy bonito arreglo también de ellos. También hubo una versión en el Unplugged de Maná, por cierto. Pero en Buscando América, Rubén Blades cuestiona dónde está esa América, ve que el concepto de puro de América, de su gente, ha sido aplastado por oscuros intereses, y él se cuestiona esto.
me parece muy, muy interesante porque fue en algunos lugares censurado el contenido también, porque habla de elementos sociales y políticos que en el tiempo eran incómodos para mucha gente, eh, sobre todo cuando los medios tenían una censura bastante, bastante estricta por parte de elementos oscuros estatales, ¿no? Eh, Cada tema del disco pues es como una punzada sobre carne viva de la realidad que se vivía en ese tiempo y que lamentablemente pues en muchos lugares seguimos atravesando, seguimos viviendo, tal vez un poco ignorada o un tanto maquillada por otras realidades, pero vemos que en el fondo, pues, en Latinoamérica y en nuestro país no es la diferencia, siguen habiendo intereses pues terribles que manejan el destino de mucha gente pues Rubén Blades lo cuestiona en ese tiempo. Hay pues desde temas que hablan de esto, de las desapariciones, se habla también de Monseñor Romero, de la desaparición de Monseñor Romero en 1980. Pero bueno, es un disco sumamente interesante. Recuerden, Buscando América, Rubén Blades y Seis del Solar. Y que sería de Beach Boys, creo yo, con Pet Sound. Es pues tal vez algo un tanto diferente. Este es un disco maravilloso que perfectamente uno lo puede. La recomendación sería escucharlo estéreo con audífonos. Los Beach Boys van dejando un poco esta parte pop surfer para entrar en una etapa un tanto más pop, más trabajada, más elaborada. Brian Wilson trabajó exhaustivamente en el estudio para alcanzar este sonido. Las armonías de las voces son algo maravilloso, maravilloso. Pues esto empezó, cuenta la leyenda, que Brian Wilson empezó a trabajar en los temas y justamente sale el disco Rubber Soul de los Beatles. Y esto pues representa un reto para Brian Wilson y él lo inspira, lo eh, empuja a tratar de hacer temas que tengan una calidad musical mucho más amplia pues definitivamente yo creo que lo consigue. Eh, Hay temas aquí muy, muy bellos como Wouldn't It Be Nice, Don't Talk o God Only Knows, que por cierto, Paul McCartney decía que a él le hubiera encantado componer esta canción porque le encanta, cree que es el mejor tema compuesto en la historia de la música contemporánea, y pues definitivamente muy recomendable, Pet Sounds. De ahí pues quiero ir a algo nacional, pues a Lush Nahual, Centroamérica. Esto es de 1986. Yo creo que Alus Nahual es una banda que, aunque tiene cierto reconocimiento popular, yo creo que no tiene el reconocimiento por las razones que lo merece. No voy a hablar de cuestiones que no sean de música en este momento. Yo sé que hay muchas cuestiones ahí que hay, que gente pues, tiene alguna objeción en cuanto a los músicos como personas, como cada quien sabrá su rollo. Yo quiero hablar de la música en este momento porque creo que es importante. Eh, Alus Nahuel viene de finales de los años 70 haciendo un concepto que en el país es novedoso. En el país, yo creo que en ese tiempo, pues si bien habían habido grandes bandas que habían trabajado el rock desde muchísimos años antes, en los 70 hubo un gran vacío. Esto pues por muchos motivos, muchos de los músicos tuvieron que emigrar a Estados Unidos en este tiempo, de los 70 a principios de los 80, y pues según platicaba una vez con el historiador Mario Castañeda, también un poco es por la proliferación de estos discos móviles, la música en directo pues decreció también bastante, pero pues dentro de la situación esta también política difícil del país que hubo en los 70s y en los 80, pues surge este grupo y tiene pues una amalgama muy interesante
de rock progresivo con unas letras que son bien elaboradas, bien pensadas, bien estructuradas. Creo que mucha gente se queda únicamente con las baladas del lado comercial y desperdicia un cúmulo musical extraordinario de lo que es la banda progresiva, pues con muchas influencias de bandas como Kansas, por ejemplo, sobre todo en el periodo tal vez más evidente cuando estaba el famoso entomólogo Jack Schuster, que en este disco Centroamérica, pues ahí se ve su trabajo. Oscar Conde también en los vientos, en flauta, en saxofón, en teclados, en los sintetizadores. Eh, Podemos encontrar instrumentos que para ese momento eh, no eran, pues tal vez muy comunes dentro de la estructura, acá por lo menos en el país, de una banda de rock convencional. Pablo Alvarado también estaba con el cello, por ejemplo, ¿no? Y también en sintetizadores. Entonces vemos la conjunción de estos elementos, pero también vemos cómo lo proyectan con letras, pues de todo tipo, ¿no? Que van desde las realidades personales hasta las realidades sociales. Hay gente que critica porque dice que, es que era gente de clase acomodada y entonces, pues, no vivieron lo que se vivió en la represión en el interior de la República. Pero yo creo que al final de cuentas, aunque sí lo tratan, pues tal vez de alguna manera, es importante también comprender que era la realidad de ellos, que era la realidad de muchas personas que vivían también en los estratos sociales urbanos, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier tipo de perspectiva es válida, o sea, no tendría por qué necesariamente ser como que una investigación de otra cosa, sino que es plasmar, como lo hace el arte cotidianamente, la perspectiva desde la cual ellos están viendo las cosas y desde la cual la están viviendo. Hay temas muy, muy, muy interesantes en este disco, como desde la apertura, desde el aire, que es un temazo. Centroamérica, que también tiene una temática social muy, muy interesante. Eh, y baladas comerciales tal vez, si se quiere ver así, o cuestiones más personales como el tema Lo que siento por ti. Centroamérica de los Nahual, muy buen disco. Pues creo que más o menos esta es la estela que trabajan ellos en la mayoría de sus producciones, o sea, ven la situación de fuera, pero también tocan este elemento personal e interno con una musicalización muy, muy efectiva y de alto nivel. Sí. Solo anotar, Alejandro, este disco no está en Spotify, que es la plataforma en streaming que utilizo, pero publiqué un link de YouTube para, digamos que es una lista que alguien más, otro usuario, hizo favor de colgar, entonces ahí está todos los temas del disco, para no, digamos, ir buscando uno por uno, pero digamos sí se puede escuchar en línea. Muy bien, Gerson. Bueno, por ahí tenemos la recomendación. Entonces, creo que seguimos con, ¿qué? Barón Rojo. Sí. No sé si este es el listado que te mandé. Ya te saltaste el de Beach Boy, no me lo mandaste. Ay, Es el único, perdón. hasta ahora. Perdón. Lo siento, lo siento. Creo que hubo ahí como que otra versión del listado, pero ya Sí, no está actualizado. Lo siento mucho, Gerson. la versión no editada. Sí, cabal, con los cortes del editor, del director, Sí. perdón, lo siento. Bueno, ¿seguíamos qué? ¿Barón Rojo? No, ese sí lo tenés. Sí, Barón Rojo sí, ya lo publiqué. Va, bueno, entonces en Un lugar de la marcha de 1985. Barón Rojo es una banda que pues, en lo personal le tengo mucho, mucho aprecio también. Es una banda que para mí es muy importante porque logró hacer este balance entre hacer buena música y tener contenidos en cuanto a las letras que tal vez no eran tan simplones o como seguir algún tipo de
de tendencia que hubo, pues tal vez durante los años 80 en un sector del rock, no en todo, que era un poco más simplista, ¿no? Tienen temas que son pues, muy, muy interesantes, que hablan de las realidades sociales y de las realidades locales también de cierto grupo, en especial de lo del rock, como pues, el tema que abre, que es Beethoven, que habla de la marginación de la música rock dura y, el baile de los malditos, que también es un poco en esta estela, que habla de la marginación que se tiene a la gente que escuchaba el rock, pero pues también lo hace de una manera inteligente. Barón Rojo también cuestiona eh, la realidad social de su entorno, y que yo creo que no era únicamente en España. Creo que las letras de Sherpa y de Carolina Cortés pues siempre fueron muy inteligentes, y esta mancuerna de los hermanos de Castro en las guitarras y también en la voz, pues daba ese elemento de rock de primerísimo nivel. Creo que no por nada lograron trascender grabar en Inglaterra, a tocar en el Festival de Reading, a distribuir en Japón por la calidad musical. Y para nosotros los hispanohablantes, yo creo que la perla o el elemento que termina de hacer pues, este elemento redondo es esas letras que valen la pena escucharlas. Sí, Entonces, Barón Rojo, 1985, en un lugar de la marcha. ¿Qué más teníamos? a mí me quedan ¿Entrevistado? Adonis. Adonis muerto. Apertura de la boca. Esto es algo que definitivamente vale la pena escuchar de la música local. Es difícil poner una etiqueta, pero por decir algo, pues sería como un post-rock o post-metal. Hay elementos doom también. Sí. Y es música bastante ambiental, oscura, y pues un supergrupo conformado por integrantes de varias bandas ya reconocidas en el medio. Me parece que de las bandas más interesantes que han surgido en los últimos años a nivel nacional, porque la propuesta no solo es ecléctica, sino que es efectiva. Es decir, no hacen solo cosas raras porque suenen raras, sino que de verdad tiene un sentido, y vale la pena escuchar el disco completo. De verdad que es un viaje que vale la pena emprender de principio a fin. Adonis muerto, y pues yo creo que mucha gente ya ha escuchado esta banda, y para quienes no, pues háganlo, porque sí vale la pena. ¿Y qué nos faltaría, Gerson? El último es el de los Jaivas. ¡Oh! Una Esto es una bandona. maravilla, una maravilla. Eh, Probablemente una banda tal vez reconocida por la gente que de verdad ha explorado, ha buscado la buena música. Nunca ha sido una banda muy comercial, muy popular, o por lo menos no por estas latitudes, pero ha sido una banda que por su música ha sido reconocida, pues que en su momento pues, han tocado en prácticamente todo el orbe, ¿no? En Europa, pues muy, muy reconocido su trabajo, pues siendo una banda de Viña del Mar que surge pues, en el 63, perdón. Sí, es Eh, impresionante que sigan activos aparte. Sí, y pues igual los integrantes pues en algún momento han itinerado, pero el legado de la banda como tal es muy importante, pero yo creo que marca un hito o un punto en el camino muy, muy impresionante, a altura de Machu Picchu, del 81, que es pues hacer un trabajo sobre los escritos de Pablo Neruda, de canto general, y cómo pues, no hacen una adaptación de solo musicalizar, porque sería muy difícil. Van tomando extractos y van alimentándolo con su música, y el resultado es
extraordinario. Hay mucha gente que compara pues este trabajo, sobre todo la edición que se hizo para televisión, que se hizo justamente en Machu Picchu, por cierto, ¿no? Con el Live at Pompeii de Pink Floyd. O sea, Claro. le dan pues esa relevancia, ¿no? O sea, por su legado musical y artístico en general, ¿no? Pues creo que de los Jaivas hay mucho, mucho material por explorar, pero yo creo que este es icónico y justamente por eso la sugerencia. Espero no haber dejado nada afuera, no sé si te faltó algo por ahí de lo que te había mandado. Fíjate que faltó una banda que, o sea, ya llegamos a los 10 con ese agregado que hiciste de los Beach Boys, pero faltó una banda que a mí, pues no quisiera dejar de mencionar porque a mí me parecía que era adelantadísima a la época y es Sierpe. Ah, es cierto, es Ajá. cierto. Muy adelantada, digamos. Yo al menos en ese tiempo no había escuchado ninguna banda guatemalteca que hiciera lo que Sierpe pudo hacer entonces. Entonces me parece muy importante, aparte porque es nacional, pues resaltar este trabajo interesantísimo de Sierpe. Sí, pues yo creo que Sierpe también es un supergrupo. Eh, pues me alegró mucho cuando lo volvieron a activar Sí, hace un par de años, porque me parece que es una producción ambiciosa, ambiciosa no pretenciosa, es aparte, ¿no? Es ambiciosa en cuanto a que no se limita, que no trata de ir a lo seguro, no trata de estar en la zona de confort, de simplemente armar una banda, sino que trata de hacer el esfuerzo de congregar diferentes personas con diferentes estilos, pero de una manera totalmente coherente, pues dejando el legado de un disco de Sierpe, ¿no? Bueno, al menos es el que yo conozco. Pero, pues, esta amalgama tan efectiva de diferentes tendencias de metal, desde canto lírico, como quieran llamarle, pues canto operático, no sé, yo creo que me captan la idea, pues sabrán ujú, ustedes más acertadamente cómo podríamos decirle, pues elementos de metal extremo, elementos neoclásicos, góticos, es una maravilla definitivamente Sierpe, pues seguramente muchas y muchos lo han escuchado. Grandes músicos, una infinidad de músicos, no quiero mencionar alguno porque me daría pena dejar alguno afuera, pero son músicos reconocidos de muchas bandas, un gran trabajo, la mayoría pues todavía pues, podemos tener el privilegio de escucharles en diversos proyectos, en diferentes bandas, y vale la pena escucharlo y vale la pena ponerle atención, ¿no? sí, correcto. Bueno, pues Alejandro, llegamos a justo a la hora. Nos pasamos un poquito, pero no pasa nada. Y pues bueno, yo solo quiero agradecer digamos que visto desde fuera podría parecer, no sé, como, bueno, están hablando de discos y ya, pero hay mucha investigación de parte tuya y también, y agradecerlo, ¿verdad? El hecho de que te has tomado, digamos, toda una vida, diría yo, para hacer este tipo de, de, de recopilación de datos alrededor de un disco. Y esto quisiera resaltarlo porque precisamente una de las cosas que yo pude aprender, bueno, aprendí muchas, pero una de las que más valoro en la única academia musical en la que he estudiado es precisamente que el tema de la apreciación, digamos, o sea, el sentarte a escuchar también requiere de cierto aprendizaje, no es únicamente sentarte a oír, también sirve sentarte a oír en determinado contexto y con determinados elementos que te permitan apreciar de mejor manera la música. Y quiero cerrar con una cosa que es un poco graciosa, pero funciona. En la película de Escuela de Rock de Jack Black, cuando él está dándole a los alumnos
la nueva lista, el nuevo listado de clases menciona precisamente que una de las clases va a ser apreciación, historia del rock y apreciación, dice él, porque precisamente la apreciación de la música es fundamental, ¿no? Digamos que un acto pasivo puede ser escuchar la música mientras conduces hacia algún lugar o escuchar la música mientras barres o haces algo en tu casa, pero ya una cuestión, pasar de lo pasivo a lo activo es precisamente contextualizar y vos con estos datos nos ayudas, nos ahorras un gran trabajo y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, también agradezco que te tomaras el tiempo para esta entrevista, esta charla, muy interesante, muy amena. Y siempre es un placer inmenso conversar con vos. Y eso, te dejo el micrófono para que te despidas, Alejandro. Gracias, Gerson. Buena onda, es un gusto platicar siempre, independientemente ya sea por acá o cuando muy contadas veces pues lo podemos hacer últimamente. Sabrán disculpar el relajo de mi cabeza, que a veces no es muy lineal y cuesta un poco ir descifrando tanta cosa. Y esto es compartir algo que a mí me gusta. No quisiera que fuera tomado como una cuestión pretenciosa o una cuestión así, es que quiere que es el que es sabio o el que no sabe. No, 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 no. Creo que eso son cuestiones irrelevantes y futiles. Realmente lo que vale es lo que la música provoca en el alma, lo que causa y lo que transmite. Lo demás es lo de menos. Gracias, Gerson. Gracias a vos, Alejandro. Un saludo a quienes se conectaron. Y bueno, por la tarde o el fin de semana voy a subir la entrevista a YouTube para que también la puedan volver a ver y se queda en la página. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo, Alejandro, un fuerte abrazo a quienes nos escucharon y vieron. Y bueno, también por último, recordarles que voy a compartir al final la lista de todos los discos que Alejandro mencionó en una gran lista de Spotify para que ustedes puedan descargarla a su teléfono y luego escucharla como más les guste. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro, un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Cuídate mucho. Un abrazo, Gerson. Chao.